Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Hoy todos nos despertamos con la noticia que la NASA dice que están ocurriendo llamaradas solares tan potentes que pueden llegar a causar apagones, ni más ni menos. Parece que están de moda los apagones. Les leo ahora la noticia del prestigioso diario The Independent. Es un diario muy serio, por supuesto traducido al español. Dice así, es de hoy, 20 de mayo, dice: la NASA advierte sobre enormes erupciones solares que provocan apagones en la Tierra. Ese es el título. Los astrónomos han advertido sobre tormentas solares y otros fenómenos meteorológicos espaciales extremos en los próximos días y semanas, a medida que una parte activa del Sol gira a la vista. Se espera que esta actividad cause auroras y posibles apagones en la Tierra. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó recientemente la erupción más potente de 2025 en una región de manchas solares recién surgida. Clasificado como una llamarada X2.7, la categoría más alta posible para una llamarada solar, el evento provocó apagones de radio en partes del Medio Oriente. Bueno, vamos a analizar esto un poquito, porque cuando yo leo una noticia así, a mí me gusta mucho investigar los datos reales y no quedarme solo con el título o solo con un párrafo que leo, sobre todo cuando a mí me huele como que algo raro pasa aquí. Y bueno, como siempre, yo quiero antes que nada recordar que todo lo que yo hablo aquí es una opinión subjetiva que puede estar equivocada y con la cual no hay por qué estar de acuerdo. Pero a mí me gusta alentar a la gente a pensar un poquito más profundamente y no siempre creerse todo lo que nos dicen y sobre todo no interpretar como quieren que interpretemos los periódicos, porque ya nos dimos cuenta que la prensa oficial no siempre representa la realidad o la verdad, sino que muchas veces trata de convencernos de lo que le conviene a alguien. Entonces vamos a empezar por la pregunta más básica que yo haría y es: ¿a qué distancia estamos del Sol? ¿Alguien lo sabe? Y sin buscar en Google me lo puede responder. Así que si alguien lo sabe, que lo escriba abajo, pero no hagan trampa y no vayan a buscar a Google. Entonces, la distancia de la Tierra al Sol, de acuerdo a lo que nos dicen, es alrededor de 151 millones de kilómetros. Bastante lejos, ¿no? Y luego yo intenté calcular cuánto puede tardar en llegar una llamarada solar a la Tierra y busqué a qué velocidad se mueve una llamarada solar. Y la respuesta es alrededor de, varía de 250 a 3000 kilómetros por hora se mueve la llamarada, que las llamaradas son partículas. Entonces, si hacemos el cálculo de cuánto tardaría en llegar una llamarada solar a la Tierra, por supuesto que hablamos de las partículas, porque la llama en sí, el fuego, quizás no llegue, seguramente no, pero las partículas, las nanopartículas que salen, ¿cuánto tardarían en llegar a la Tierra? Y es muy fácil, dividimos 151 millones de kilómetros por un promedio, digamos, de 2000 kilómetros por hora, porque vimos que era de 250 a 3000, digamos 2000 kilómetros. Y eso nos da que tardaría 75.500 horas, lo que equivale a 3.145 días. ¿Ok? Entonces, cuando hay una llamarada solar, las partículas, que son algo físico, tardarían en llegar más o menos 3.145 días a la Tierra, que eso es entre 9 y 10 años. ¿Ok? Pero ahora vamos a hablar de qué otra cosa sale cuando hay una llamarada solar, y lo que nos explican es que salen ondas electromagnéticas, que no solo salen partículas físicas que pueden ser pedacitos de minerales, lo que sea. Imagínense una llamarada, quiere decir que hay un proceso físico, una explosión del Sol, entonces salen partículas. Pero lo que nos dicen los científicos es que salen también ondas electromagnéticas, que ya eso no son partículas, sino son ondas. Y ahí viene la pregunta interesante, que es: ¿a qué velocidad se mueven las ondas, por ejemplo, de radio, que son exactamente eso, son ondas electromagnéticas? Y aquí esto se acerca a la velocidad de la luz. Eso es lo que nos dicen los científicos. Y entre paréntesis yo
hoy quiero agregar que en este momento de la historia nos damos cuenta que a veces lo que dicen los científicos tampoco es correcto, entonces tenemos que tomarlo con pinzas, todo. Pero ¿a qué velocidad se mueve la luz? Se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo, muy rápido. Y las ondas de radio se mueven más o menos a esa velocidad. Entonces, si hacemos el mismo cálculo de ver a qué distancia está el Sol de la Tierra y a qué velocidad se mueven las ondas electromagnéticas, eso tendría que ser más o menos 8 a 10 minutos desde que sale la onda electromagnética hasta que llega a la Tierra. Fíjense la diferencia entre partículas físicas que tardarían de 9 a 10 años en llegar a lo que tardaría una onda electromagnética. Entonces podemos entender que el aviso de la NASA se refiere a las ondas electromagnéticas. Por eso también nos dicen que esas ondas electromagnéticas pueden generar auroras boreales, porque eso es cuando choca con la ionosfera, es una capa que cubre el planeta. Eso genera ese fenómeno visual que es la aurora boreal. Pero lo que nos dice la NASA es que eso podría generar también apagones. Y lo que nos dice también la NASA es que ocurrió recientemente una de esas llamaradas tan potentes y lo que generó fue que las comunicaciones por radio se vean afectadas en el Medio Oriente. Entonces, luego de haber explicado todo esto y viendo que recientemente ocurrieron apagones tan grandes como el de España y la península ibérica, que dejó a más de un país sin electricidad durante tantas horas, y antes que eso el apagón de Chile, pero en el caso de Chile se habló, ingenieros explicaron que fue un fallo de una parte específica en el norte de Chile. Ahí se habló de un fallo que cortó la electricidad en todo el país, o sea que ahí no fue por una llamarada solar. Pero si rebobinamos y volvemos al evento de Chile, vemos que se habló de un fallo, pero no se explicó por qué falló, nadie lo explicó. Y yo le pregunto a los chilenos, ¿alguno recibió una explicación concreta y concisa de por qué hubo ese fallo? Luego ocurrió el apagón tan grande y tremendo en la península ibérica, y ahí tampoco hubo explicación de por qué se cortó la luz en tantos lugares a la vez y por tanto tiempo. Y ahora lo que vemos es que nos están contando que pueden haber más apagones por lo que está ocurriendo con el Sol. Y aquí llega el momento de que yo haga preguntas simples como se haría un niño. Ustedes saben que a mí me gusta hacer esas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cómo puede ser que en los últimos 100 años no hayan ocurrido apagones como estos? O sea, el Sol no enviaba ninguna llamarada, no ocurría esto. ¿Por qué será que todo ocurre justo ahora? Todo nos pasa ahora, en estos años. Desde 2020 en adelante, de golpe, todo ocurre. Sobre todo cuando hoy tanto nos cuentan de las maravillas de la tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, que supuestamente tendríamos que tener la capacidad, yo no digo de que no ocurra un evento así, pero sí de analizar por qué ocurrió. Eso es básico, eso ocurre en cualquier empresa, en cualquier tecnología. Los que hemos trabajado en alta tecnología, yo trabajé en una época en empresas de alta tecnología en Israel, y una de las herramientas más importantes cuando se desarrolla este tipo de productos son herramientas de análisis de los errores, de por qué ocurren errores. O sea que eso es algo básico. O sea, hay programas de computación que lo único que hacen es analizar por qué ocurrieron errores en un sistema complejo. Entonces, ¿por qué de golpe puede ocurrir un apagón que deja a varios países sin electricidad por casi un día entero o más? Y en ese caso no aparecen diagnósticos profesionales que digan por qué ocurrió. O sea, esas son herramientas básicas en cualquier sistema complejo hoy en día. Y digamos que hubiera sido por una llamarada solar, también se podría decir qué parte afectó y por qué esa parte hizo que todo el país deje de funcionar. O sea, hay que entender que el hecho de que no nos den respuestas, eso llama mucho la atención. Y luego yo quiero preguntarles a ustedes, vamos a hacer una encuesta. ¿Ustedes creen que realmente si ocurren más apagones va a ser por llamaradas solares o porque hay alguien que aprieta un botón
y decide que no haya electricidad en ciertas zonas? Yo les pregunto eso a ustedes. Y que simplemente nos están ahora empezando a contar una historia sobre llamaradas solares para que se pueda señalar a ese como el motivo y no se vean los motivos reales. De nuevo, esto es una encuesta. Les pregunto a ustedes, ¿piensan que realmente si ocurren más apagones masivos como los que ocurrieron recientemente, va a ser realmente por el sol o hay otros motivos? Y bueno, y sea cual sea la respuesta, lo que tenemos que tener bien claro es que van a haber más apagones. Y por más que haya gente, a veces, en mis comentarios, en mi canal, que se niegue a ver la realidad y se niegue a prepararse para esos eventos, yo creo que lo más inteligente que pueden hacer ustedes es prepararse para el evento, porque lo están cocinando. O sea, ¿será el sol que lo está cocinando o será gente que de alguna manera se ve beneficiada por este tipo de eventos? Pero el tema es que al parecer van a ocurrir más. Y ahora yo quiero agregar un dato importante, porque sea cual sea la explicación de por qué ocurren estos apagones, si el apagón ocurre como resultado de una onda electromagnética, que venga del sol o venga de otro lado, porque no lo vamos a saber nunca, esa onda electromagnética tiene la capacidad de afectar a todos los artefactos eléctricos, haciendo que dejen de funcionar, o sea, los arruina. Entonces, por un lado, digamos los que ya vivimos fuera del sistema y tenemos paneles solares off-grid, que quiere decir que no están conectados a la red, si hay un apagón general por motivos técnicos, vamos a seguir teniendo electricidad. Pero si el apagón ocurre como resultado de ondas electromagnéticas, esas ondas tienen el potencial también de, por ejemplo, arruinarte el inversor, porque cuando tienes un sistema solar, tienes paneles que captan la energía solar y luego tienes un artefacto llamado inversor que transforma esa energía en electricidad utilizable para el hogar. O sea que es un artefacto eléctrico, así que si viene una onda electromagnética puede llegar a arruinar ese artefacto y en ese caso tampoco podría seguir disfrutando de la energía solar. ¿Y qué podemos hacer al respecto? La verdad es que hay soluciones bastante simples, porque los metales son aislantes ante ondas electromagnéticas. Ustedes pueden buscar en YouTube también, hay muchos científicos, gente experta en estos temas, que muestran cómo, por ejemplo, una red como un mosquitero hecho de metal, eso aísla ante energías electromagnéticas. Entonces, si tenemos artefactos importantes para nuestra vida, por ejemplo, digamos una persona que su salud está conectada a algún artefacto electrónico, entonces sería una buena idea, por ejemplo, que ese artefacto esté dentro de una caja cubierta con papel de aluminio, pero si lo van a hacer, que sea papel de aluminio lo más grueso posible, porque eso va a hacer que funcione mejor. Y ahí se van a dar cuenta que con esa protección, por más que viniera una onda electromagnética, eso no arruinaría el artefacto. Pueden hacer, por ejemplo, un test en casa para ver que esto es cierto. Pueden agarrar una caja de zapatos, cubrirla en su totalidad con papel de aluminio, pero que sea lo más grueso posible, y luego pueden meter adentro el teléfono celular y pedirle a otra persona que los llame. Y ahí van a ver que el teléfono no suena, porque está aislado de ondas electromagnéticas. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que si tenemos algo importante en casa que queremos que siga funcionando y tenemos una energía alternativa, entonces las partes más importantes electrónicas hay que protegerlas. Por ejemplo, si tenemos un inversor y lo tenemos dentro de un compartimiento, quizás podemos cubrir las paredes de ese compartimiento con papel de aluminio. Yo, por ejemplo, no cubriría el inversor en sí porque el inversor necesita respirar porque genera calor. O sea que van a ver que dentro del inversor hay hasta un ventilador porque tiene que estar todo el tiempo generando corriente de aire para que no se caliente. Entonces no cubriría el inversor porque ahí no le permitiría el flujo de aire. Pero sí, si tenemos un compartimiento, cubriría todas las paredes, el techo, generando una especie de caja Faraday, que así se le llama,
que aísle al inversor en caso de que lleguen ondas electromagnéticas que pueden ser del sol o pueden ser de quién sabe dónde, ¿no es cierto? Porque yo personalmente tiendo a no creerme que es por el sol, pero eso es una opinión personal. Pero el tema importante es ese, que tenemos que proteger los artefactos importantes, que son importantes, por ejemplo, para tener electricidad en casa, si tenemos paneles solares, o para la salud de una persona. Por ejemplo, también hay gente que depende de respiradores que funcionan con electricidad. Entonces, en ese caso, tener una fuente de energía alternativa y proteger el artefacto en sí, para que no se arruine si llegara una llamarada solar acompañada de ondas electromagnéticas. Y luego, yo creo que nunca está de más proteger nuestro cuerpo también, porque esas ondas electromagnéticas tienen un efecto en nosotros también. Y ahora quiero contarles algo muy interesante, y es que la lana de oveja es un aislante contra energías electromagnéticas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ropa de lana o un gorro de lana, eso nos ayuda mucho para no sufrir de los efectos de todas esas radiaciones. Y si hablamos de radiaciones, también las radiaciones de las antenas de los teléfonos celulares son algo que ya muchos científicos muestran que tiene un potencial de dañar mucho la salud. Entonces, también protegernos de eso sería una buena idea. Entonces, no olviden que la lana de oveja es uno de los mejores aislamientos contra ondas electromagnéticas. Así que bueno, eso es todo por hoy, mi querida audiencia. Yo les recomiendo que independientemente de dónde van a venir esas ondas que pueden generar apagones, que nos preparemos, porque que no se convierta esto como el cuento de Pedro y el lobo, que de tanto decirlo ya nadie lo creía, pero al final el lobo llegó. Entonces seamos nosotros un poquito más inteligentes y preparémonos como si fuera cierto, como si estuviéramos cerca de tener grandes apagones en nuestras zonas y por plazos que no sabemos. O sea que tenemos que tener alimento, agua, energía alternativa, los que necesitan medicina, etcétera. O sea, no se dejen estar. Así que nada más por hoy. Gracias por haberme escuchado. Comenten abajo todo lo que piensan. Me importa muchísimo saber lo que ustedes piensan. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde hablo de lo que está pasando en el mundo con libertad de expresión. O sea que ahí van a escuchar mucho más de lo que puedo decir aquí. Nada más, los dejo con mi bendición, mi braja, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel devarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.